Muy bien, buenos días muchachos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a una nueva clase del taller de diseño 1, correspondiente al primer semestre de la carrera de arquitectura. Les habla su profesor William Quilarque y hoy vamos a estar conversando sobre algunos temas relacionados a la concepción de los espacios. Vamos a conversar un poco sobre lo que es la continuidad visual en los espacios. Vamos a ver cuáles son las relaciones funcionales y de qué depende, relaciones que hay entre los espacios. Vamos a ver los elementos de la circulación y conversar un poco y hacer un ejemplo de cómo se dimensiona un espacio. Así es que bienvenidos a esta nueva clase, comenzamos. Muy bien, la continuidad visual. ¿De qué depende la continuidad visual entre uno o varios espacios? La continuidad visual va a depender del manejo de los planos verticales y de la ubicación de los planos base en dichos espacios. Es decir, como todos sabemos, un espacio lo configuran o lo definen los planos verticales y los planos horizontales. En los horizontales, haciendo un recordatorio de lo que hemos hablado antes, podemos conseguir lo que son los techos o cubiertas y los planos base o de piso. Y en cuanto a los verticales, pues lo conocemos como las paredes. Son los planos que configuran y delimitan los espacios. Entonces, ¿de qué va a depender esa continuidad visual? Va a depender, número uno, del manejo de esos planos verticales, de la forma en cómo los trabajemos. Si queremos que haya una continuidad visual total, controlada o nula entre dos espacios, y de la ubicación de los planos base en dichos espacios. Haciendo ese manejo, entonces, los planos verticales, las visuales podrán ser impermeables, semipermeables o controlados y totalmente permeables. Si nosotros manejamos estos tres términos en cuanto a la disposición de las aberturas o el tratado de las aberturas, de los vanos en los planos verticales, pues podemos controlar las visuales dependiendo de lo que nosotros necesitemos desarrollar en el diseño. Por ejemplo, si nosotros tenemos un elemento que no queremos observar, ¿verdad? Pues entonces trabajamos el plano vertical de una manera impermeable, es decir, hacemos una visión o visual nula. Si queremos observar un elemento que está en otro espacio y queremos observarlo de manera controlada, es decir, no totalmente, o viceversa, o no queremos que desde este espacio se observe al espacio interior, no totalmente, podemos hacer un trabajo controlado de ese plano vertical. Es decir, podemos la abertura trabajarla de alguna manera que no permita, sino que filtre la visual. Eso se llaman visuales controladas y en planos semipermeables controlados también. Y el último, digamos, la última opción es tener simplemente la visual abierta o visual completa, ¿verdad? Totalmente del elemento que queremos observar. Entonces tenemos estos tres casos. El plano o la visual totalmente controlada se conoce como plano impermeable. La visual filtrada, ¿verdad? Se conoce como plano semipermeable o controlada. Y la visual total, totalmente permeable el plano o visual abierta. Esos son los ejemplos o los casos que se nos pueden dar. Y en cuanto a la manera de cómo trabajar los planos, pues podemos hacer uso de diferentes elementos. Acá los tenemos abajo. Podemos tener simplemente las aristas, ¿verdad? Con todos los planos abiertos de un espacio. Podemos ir cerrando, ¿verdad?, los planos de manera tal de que usemos elementos verticales u horizontales para poder controlar las visuales. Pueden ser planos perforados también, con mallas, etcétera, y podemos tener el plano o los planos totalmente cerrados. Eso depende de la continuidad visual que queramos obtener. Ahora vamos a ver cómo podemos controlarlo manejando los planos base. Con el manejo de los planos base, que podrían ser elevados, deprimidos o a nivel significa a ras, ¿verdad?, a nivel de piso, o nivelado un plano con el otro. Podemos también trabajarlos de tal manera de que las visuales puedan ser cambiando,
pueden ser cambiantes, perdón, pueden manejarse de forma total o semipermeable o nula. Podemos elevar un plano, correcto, tratando de que la línea de visual vaya cambiando. Si se dan cuenta, acá en este ejemplo, pues sigue habiendo continuidad visual entre estos dos espacios, pero ya empieza a suceder, a disminuir el tipo de visual. Acá subimos un poco más el plano, ¿verdad? El plano base, y empezamos a ver que ya hay ciertos usuarios que no tienen la visual directa con otros usuarios, que empieza a haber dificultades, sobre todo este que está acá, entre las visuales, ¿verdad? Y cuando lo subimos totalmente, ¿verdad?, creamos una barrera tal que la visual rebota, es decir, tiene un límite la visual. Tal es el caso de estos usuarios que están acá, estos dos ejemplos. Pues estos señores acá no se conectan visualmente con este que está acá, por ejemplo. Entonces hay maneras de, con la forma de trabajar el plano base, hay maneras de controlar las visuales e irlas cambiando. Igualmente podemos ver el ejemplo con el plano deprimido. En este caso era elevando el plano base, en este caso es deprimiendo el plano base. Podemos ir viendo qué sucede cuando vamos deprimiendo el plano base. Llega un momento en que el usuario pues igual tiene unas barreras verticales, ¿verdad?, que controlan la visual o que limitan la visual. Entonces podemos hacer esos dos tipos usar esos dos tipos de herramientas, lo que son el tratado o el trabajo de las aberturas o vanos en los planos verticales, cómo trabajarlos de manera tal de que podamos controlar las visuales, y el trabajo de los planos base, es decir, deprimiéndolos o elevándolos de manera tal de que podamos también controlar las visuales. Ahora, ¿de qué depende ese control de las visuales? Nosotros vamos a tener en nuestro oficio diario como arquitectos algunos espacios que, por sus características y por las actividades que allí se desarrollan, necesitamos que estén aislados de otros espacios. Un ejemplo clásico es el sanitario en una vivienda. El sanitario, por las características de las actividades que se desarrollan en él, que requieren un grado de intimidad alto, pues necesitamos aislarlo visualmente de otros espacios, como es el dormitorio, el estar, el comedor, etc. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, proponemos barreras verticales, que son los planos verticales, las paredes, ¿verdad? Y esas paredes las trabajamos de manera tal de que no tendrán ventanas hacia el espacio que no querramos que se vea, o no tendremos abertura hacia donde no queremos que haya continuidad visual. Entonces hay maneras de controlar esas visuales usando las herramientas que hemos visto. Las relaciones funcionales. Ahora vamos a hablar un poco de las relaciones funcionales. ¿De qué dependen las relaciones funcionales de dos espacios? ¿Cómo se relacionan funcionalmente? Esa relación dependerá de qué tan vinculado o no necesitemos que estén los espacios dependiendo de la actividad que en ellos se desarrolle. Ejemplo, comedor-cocina, cocina-lavadero, dormitorio-estar, etc. Ese tipo de relación funcional va a depender ahora de la actividad que se va a desarrollar. Por ejemplo, comedor-cocina, si nosotros necesitamos que estén relacionados, ¿verdad?, desde el punto de vista de la función de la actividad, en este espacio se come, en el comedor, en la cocina pues se hace la cocción de los alimentos, la preparación y cocción de los alimentos. Entonces necesitamos que estos elementos, estos espacios estén lo necesariamente vinculados o cerca para que la actividad se desarrolle adecuadamente, tanto la de la cocción como la del servido y ingesta de alimentos. Entonces, estos dos espacios, como mantienen una relación por su función, deben estar vinculados, y esa vinculación va a hacer que se acerquen los espacios y además que tengan una vinculación de circulaciones, etc. Visualmente pueden estar o deben estar vinculados, visualmente pueden y deben estar vinculados. En el caso, por ejemplo, de cocina y lavadero, también se les requiere una vinculación funcional entre los espacios, y, por ejemplo, entre el caso del dormitorio y el estar o la sala de estar, se requiere que no exista una vinculación funcional ni visual. ¿Por qué? Porque en el dormitorio, por ejemplo, se desarrolla una actividad más íntima que en la del estar. Acá se descansa, ¿verdad?,
se duerme, y en el estar pues se socializa con otros integrantes u otros usuarios de la vivienda. Entonces, nosotros, dependiendo de las actividades que se desarrollan en diferentes espacios, podemos hacer una vinculación funcional entre ellos. Ahora, ¿cómo se determina eso? Para determinar ese tipo de vinculación o el grado de vinculación, se realizan análisis funcionales mediante matrices de relación, lo que conocemos como matrices de relación. Se realizan también organigramas, se realizan esquemas de zonificación, etc. Es decir, nosotros tenemos una serie de herramientas en el diseño arquitectónico que nos va a permitir analizar y establecer los tipos de relaciones funcionales que van a tener diferentes espacios. Cuando desarrollamos una matriz, ¿verdad? Vamos a ver un poco lo que es la matriz de relación. Para desarrollar una matriz se hace un listado de los espacios del lado izquierdo, ¿verdad? Se hace un listado de los espacios y se hace un triángulo donde se vinculan a través de cuadros, ¿verdad? Todos los espacios. Se hace una pirámide, digamos, lateral o una pirámide horizontal. Se establecen los criterios de relación, es decir, nosotros tenemos que establecer ciertos criterios funcionales, estamos hablando de la función, para establecer la relación. Es decir, por ejemplo, nosotros podemos establecer aquellos espacios que sean necesariamente, o decirlo de otra manera, obligatoriamente necesarios que estén muy cerca, muy relacionados, ¿verdad? Aquellos espacios que sean convenientes que estén cerca o estén relacionados funcionalmente, y aquellos espacios que no necesitemos que se relacionen funcionalmente, como el ejemplo del dormitorio y la sala de estar. Entonces vamos a determinar que esa relación es inconveniente. Podemos asignarle colores, o debemos asignarle colores, ¿verdad?, a las relaciones o a los criterios de relación, y una vez que tengamos nuestros criterios ya establecidos, pues vamos a ir rellenando y desarrollando lo que es la matriz de relación. Ejemplo, si yo voy a relacionar el estar con el comedor, ¿verdad?, bajo diagonalmente por esta línea y subo diagonalmente por la línea del comedor. Donde se intersectan los dos espacios, ese es el cuadro que voy a rellenar con el color que yo establezca que sea la relación. Ejemplo, si el estar y el comedor deben estar cerca porque funcionalmente debe ser así, entonces yo voy a establecer que es necesario que estén cerca o que estén relacionados, y le voy a colocar acá el color azul. Si voy a relacionar, por ejemplo, el estar con el dormitorio, como acabamos de ver el ejemplo, pues me ubico en el renglón del estar, bajo diagonalmente, ¿verdad?, por la línea, subo diagonalmente por la línea del dormitorio, y donde se intersectan los dos, es decir, en este punto, voy a estar rellenando con el color ¿qué? Con el color rojo, porque para mí es una relación que no conviene, ni visualmente ni funcionalmente. O sea, no quiero que estén cerca o conectados. Pudiesen estar cerca, no hay ningún problema, pero no quiero que estén conectados el estar con el comedor de manera funcional. Entonces vamos estableciendo, y así se van relacionando todos los espacios con todos. Debemos relacionar estar con todos los demás espacios, comedor con todos los demás, cocina con todos los demás, etc. Vamos haciendo una matriz, vamos tejiendo una matriz de relación con estos criterios que está acá, y vamos colocándole los colores que según nuestro criterio necesiten para dicha relación. Una vez que nosotros realizamos la matriz de relación espacial, que es muy sencilla de elaborar, pasamos a ver entonces y elaborar un esquema de zonificación. Y el esquema de zonificación pues no es otra cosa que zonificar el elemento que estemos diseñando o los espacios que estemos diseñando. Si nosotros sabemos y determinamos en la matriz que hay ciertos espacios que por su actividad y su función se pueden agrupar porque pertenecen a una misma zona y porque tienen unas actividades comunes, ejemplo, dormitorios y sanitarios de los dormitorios, todos pertenecen a una actividad que se desarrolla que es íntima, donde no todos los usuarios o usuarios ajenos al núcleo familiar deben estar o usar esos espacios. Entonces, como es una actividad íntima, nosotros podemos ir agrupando aquellos espacios que compartan las mismas actividades o las mismas características de esas actividades. Finalmente vamos a obtener entonces una zona que podemos llamar zona social o pública,
vamos a obtener una zona semipública de servicio o de servicio, y vamos a obtener una zona íntima o privada. Normalmente son las tres zonas que se dan en el estudio de una vivienda. Luego van a haber elementos intermedios o zonas intermedias que nos van a servir para articular o vincular una zona con otra. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, esto es un esquema de zonificación. Una vez que ya tenemos claro cuáles son los espacios que pertenecen al área social, los que pertenecen al área de servicio y los que pertenecen al área íntima o zona íntima, pues los vamos zonificando, hacemos nuestras tres zonas dependiendo de cómo las querramos nosotros distribuir en el espacio, y acá comienza el diseño en sí. Porque normalmente nosotros debemos hacer este esquema de zonificación sobre la parcela de terreno o sobre el área de terreno que estamos trabajando. Y resulta que cuando ubicamos la zonificación ya estamos nosotros diseñando, ya estamos ubicando, estamos diciendo en esta ala o porción del terreno orientado hacia este punto cardinal, pues va a quedar mi zona tal o mi zona X. Y así vamos desarrollando y zonificando todo el terreno. Entonces esto se conoce como esquema de zonificación. Hay otros elementos de estudio de función y de análisis, como son los diagramas, matrices o diagramas de burbujas, etcétera, que ya los van a ver más adelante en la carrera y van a poder desarrollarlo. Entonces, esta es la forma de cómo realizar un esquema de zonificación. No es otra cosa, repito, que agrupar, ¿verdad?, aquellos espacios que sean comunes, con actividades comunes y características comunes, y que puedan compartir una misma zona, obviamente, y ubicarlos y distribuirlos en la parcela de terreno. Vamos a hablar un poco de las circulaciones ahora, porque una de las maneras de vincular funcionalmente los espacios es la circulación. Y la circulación se puede dar de diferentes maneras. La circulación no es otra cosa que el recorrido que hacemos internamente en una edificación. La circulación puede pasar entre espacios, es decir, podemos tener una circulación planteada, ¿verdad?, con espacios que estén alrededor. Ejemplo, un típico pasillo de un edificio de oficina. Caminamos por un pasillo de oficina y tenemos espacios distribuidos alrededor. Podemos atravesar espacios, es decir, ir pasando a través de los espacios, pero hay que tener cuidado con este tema de atravesar los espacios. Una de las peores decisiones de diseño, se lo comento a todos mis alumnos, es atravesar un espacio diagonalmente, es decir, como estoy moviendo la mano, ¿verdad?, el cursor. Si yo coloco acá una abertura, si esta abertura está acá, o la puerta, y coloco la otra abertura acá, o la otra puerta, y atravieso el espacio diagonalmente, se van a generar, es algo así parecido a esto, se van a generar dos triángulos, ¿verdad?, acá los tenemos, dos triángulos, que a la hora de desarrollar una actividad allí va a ser una actividad forzada, o va a ser una actividad incómoda. ¿Por qué? Porque bueno, para ello hay que amoblarlo, hay que colocarle mobiliario, y simplemente colocar mobiliario en unos triángulos es sumamente incómodo. Si quieren pueden hacer la prueba para que vean lo que sucede. La mejor forma o la mejor opción de estas tres de atravesar un espacio es esta, es la tercera. Esta es la mejor forma de atravesar el espacio. ¿Por qué? Porque el área útil que me queda para desarrollar la actividad es mucho mayor y más cómoda que estas que están acá. Acá de alguna manera las actividades se están interrumpiendo. No es que no se deba hacer o no se pueda hacer, los tres casos se pueden plantear, pero los tres casos van a depender del tipo de actividad que se desarrolle allí. Por ejemplo, si en el primer caso, ¿verdad?, que atraviesa el espacio por el medio, esto es una galería de arte, por ejemplo, y aquí se desarrollan exposiciones y acá también, y este es el pasillo, pues perfectamente la circulación está bien planteada. No hay ningún problema porque voy atravesando el espacio, pero voy observando las exposiciones que hay a ambos lados. Si esto, por ejemplo, es una sala de estar de una vivienda, la circulación está muy mal planteada. ¿Por qué? Porque entonces estoy cortando la actividad en dos, estoy dividiendo la zona de la actividad en dos porciones. Imagínense que esto es una sala de una casa, donde yo voy a colocar acá un sofá y acá voy a colocar dos sillones, pues las personas que están socializando se van a ver interrumpidas constantemente por las personas que van a estar atravesando el espacio. Eso no debe suceder. Y atravesarlo diagonalmente, pues lo peor que puede haber.
Y vamos en el tercer caso a suponer que es la misma sala de estar, que es esta que está acá, ¿verdad? Pues acá está mejor resuelto. ¿Por qué? Porque yo puedo pasar a través del espacio, atravesarlo, pero la actividad se sigue desarrollando sin ningún tipo de impedimento, sin ningún tipo de ninguna molestia. Es decir, puede ser una sala de estar, puede ser un comedor. Entonces la actividad o la circulación no molesta la actividad que se está desarrollando. Entonces hay que tener cuidado con atravesar los espacios y la manera como atravesar los espacios. Repito, la peor manera es atravesarlo, digamos, diagonalmente. Y las circulaciones pueden rematar en un espacio, simplemente llevarse la circulación hasta el final, y al final llegamos y rematamos en un espacio. Vamos a ver ahora de qué forma se puede y se debe acceder a los espacios. El hecho de atravesar, o la acción de atravesar un plano vertical, ya se convierte en una forma de acceso. Repito, la acción de atravesar un plano vertical, es decir, cuando yo atravieso un plano vertical, yo estoy accediendo a un espacio, o pasando de un espacio a otro, ¿verdad? Es decir, los planos verticales son aquellos que me delimitan físicamente y me establecen cuál es el punto de control del acceso, de yo acceder. Acá lo tienen en ejemplo, ¿verdad? Estoy atravesando un plano vertical, es decir, aquí hay un plano virtual entre dos aristas o dos elementos verticales. El hecho de atravesar ese plano virtual quiere decir que estoy accediendo a un espacio. Acá lo ven más físicamente delimitado por una abertura, un vano o por una puerta, ¿verdad? Entonces, estos son ejemplos de cómo acceder a los espacios. Ahora, ¿cómo se debe dar ese acceso entre los espacios? Para ello, nosotros debemos identificar dos espacios y un punto de control. El espacio exterior, este se conoce como espacio receptor exterior, R. Luego identificamos el punto de control, que es la puerta, o el vano, sería esto que está acá. Y después vamos a conseguir, o debemos conseguir, encontrarnos con el espacio receptor interior, R. Entonces, estos espacios, ¿verdad?, nos ejemplifican la manera correcta de acceder a una edificación. ¿Por qué? Porque yo puedo venir caminando por una acera, ¿verdad?, y en un volumen muy alto de personas, y a la hora de conseguir el punto de control, pues debe abrirse el espacio como espacio receptor. ¿Para qué? Para que las personas puedan distribuirse ahí y esperar mientras se va accediendo. Es muy malo, es muy feo cuando nosotros tenemos una acera y tenemos la puerta colocada directamente sobre la banqueta, sobre la acera. Es un acceso muy malo. Debemos abrir el espacio. Imagínense que estamos diseñando una iglesia y que todos los feligreses, 150 personas, pues van a entrar a la iglesia a escuchar la misa o el culto. Ahora imagínense que no tienen espacio receptor exterior, no tienen la plaza que antecede. Entonces, bueno, todos acceden sobre la acera. Bueno, tendrán que hacer fila india, lo que yo llamo fila india, uno detrás del otro, hagan distancia y vamos a entrar a la iglesia. Eso no se debe dar. Debemos de proporcionar en nuestros diseños un espacio receptor exterior, el punto de control, y debemos proporcionar el espacio receptor interior. Igualmente sucede cuando entramos. Es muy feo, es muy malo desde el punto de vista del diseño entrar directamente sobre pasillos o sobre circulaciones. Cuando yo entro a una edificación, sobre todo cuando manejamos un volumen alto de personas, debemos entrar sobre espacios receptores interiores para después distribuirnos como indica el ejemplo. Podemos entonces en los tipos de acceso encontrar tres maneras de plantear el acceso. Este se conoce como el acceso o la abertura al punto de control, ¿verdad?, directamente sobre el plano en el cual se accede, está alineado con el plano con el cual se accede. Podemos hacer una extracción del punto de acceso, ¿verdad?, es decir, enfatizarlo hacia afuera, hacia el exterior, o jerarquizarlo hacia el exterior. Además de que estamos haciendo una jerarquía, pues nos sirve de protección este elemento, ¿verdad?, para protegernos. Acá no hay protección, estoy esperando que me abran la puerta en una vivienda y está lloviendo. Bueno, ya saben lo que sucede acá. Entonces acá tenemos protección, ¿verdad? Y el tercer caso es cuando deprimimos, ¿verdad?, hacia el interior, pues el plano o el punto de control. Quiere decir que se genera la misma protección, pero en un plano en bajo relieve.
Entre estos dos, ¿cuál es el mejor? Yo prefiero utilizar este particularmente, ¿verdad? Por cuanto este tiene una lectura como de añadidura en el diseño, es decir, pareciese que esta porción o este elemento fue añadido finalmente, no estuvo contemplado en el diseño, y este elemento se ve que fue pensado y analizado y propuesto dentro del diseño general de la edificación. Entonces, entre los dos, ¿cuál prefiero? El último. Creo que es una de las mejores formas de acceder. Y finalmente vamos a encontrar entonces, cuando accedemos, ¿verdad?, desde el exterior hasta el interior, unos puntos de transición o unos elementos de transición, ¿verdad?, espacios de transición, que nos van a servir para realizar el desplazamiento entre el interior y el exterior. Es decir, no salimos, digamos, directamente. ¿Es obligatorio que exista este espacio de transición? No es necesariamente obligatorio, pero es una forma más agradable de acceder o de salir, de entrar o de salir de una edificación, tener los espacios de transición, llámese marquesina, volados. En las viviendas se conocen muchas veces como los porches, o los porches. Es el espacio que antecede, ¿verdad?, al entrar a la vivienda, y bueno, es muy agradable desde el punto de vista funcional de la manera de acceder. Entonces, valga la aclaración para que ustedes piensen si es necesario plantearlo o no. ¿Cómo se dimensiona un espacio? Un espacio, para nosotros obtener y conocer las dimensiones, porque yo les puedo decir, bueno, diseñen una habitación, pero entonces ustedes dicen, profesor, ¿y qué medidas le doy? Bueno, hay que aprender a dimensionar los espacios. ¿Cómo se dimensiona un espacio? Un espacio se dimensiona tomando en cuenta los siguientes aspectos. Número 1, la actividad y el número de usuarios. Tenemos que saber qué tipo de actividad vamos a hacer en el espacio, vamos a desarrollar en el espacio, y la cantidad de usuarios que van a haber en ese espacio. Número 1. Número 2, debemos conocer el mobiliario necesario para desarrollar esa actividad, sus medidas, ¿verdad?, y cuál es su espacio útil. Es decir, no basta con saber cuánto mide una mesa de noche, o cuánto mide un sofá, una silla. No basta con saber esas medidas. Tenemos que conocer también cuál es su espacio útil o de función. Ejemplo, si yo estoy diseñando un dormitorio y coloco una mesa de noche que tiene una gaveta, ¿verdad?, yo tengo que saber cuál es el espacio que consume esa mesa de noche con la gaveta abierta, en la acción de abrir la gaveta, y obviamente el espacio que consume la persona parada enfrente, ¿verdad?, inclinada, abriendo la gaveta. Entonces, para el planteamiento mobiliario es necesario conocer tanto sus medidas, ¿verdad?, como el espacio que él necesita. Otro ejemplo, la mesa de comedor con la silla. Cuando yo me siento en una mesa de comedor y me voy a levantar de la mesa, yo hago la acción de rodar la silla hacia atrás o rodarme para atrás con la silla y luego levantarme. Yo no me levanto directamente de la silla cuando estoy sentado en el comedor, porque si no volteo la mesa. Tengo que rodar o desplazar la silla hacia atrás para poder levantarme. Ese desplazamiento es el espacio útil que requiere o de funcionamiento que requiere la silla para poder desarrollar la actividad de levantarse del comedor. ¿Cuánto es ese espacio útil? Lo que requiera la silla para no pegar hasta la pared o hasta el elemento que tengamos como límite, ¿verdad?, en la parte posterior. Podemos tener otro mueble, podemos tener una pared. Normalmente, ¿cuánto es eso? Bueno, eso debe ser aproximadamente 90 centímetros a 1 metro. Necesitamos nosotros desplazarnos hacia atrás para levantarnos. Entonces, esos son ejemplos para conocer los espacios útiles. Y por último, la antropometría funcional. Recuerden que la antropometría funcional es aquella que estudia pues, el cuerpo o las medidas, las dimensiones del cuerpo humano cuando se está desarrollando la actividad, es decir, cuando está en movimiento. Ejemplo, una persona caminando, una persona agachada, una persona hincada, una persona con los brazos extendidos, sobre todo en las cocinas para el diseño del mobiliario o de los muebles de gabinetes de cocina. Bueno, existen muchos ejemplos de eso. Entonces acá podemos ver 3 ejemplos, ¿verdad?, de los aspectos que tomamos en cuenta. En una cocina pues tomamos en cuenta la medida del mobiliario, la cantidad de usuarios, cómo se desplazan y lo que necesitan para ellos circular. Si yo sé que por acá va a caminar una persona de frente, ¿cuánto mide antropométricamente una persona circulando de frente? Bueno, ya sabemos que
La persona de hombro a hombro mide 45 centímetros y requiere un espacio útil de 60 centímetros aproximadamente para desplazarse de frente. Eso lo vimos en la antropometría, ¿verdad? Entonces sabemos que este pasillo no le vamos a dejar 60 porque puede haber una persona acá, así como está trabajando, otra trabajando y una caminando, circulando en este sentido. Entonces, si esta consume 40 centímetros de lado y esta 40 centímetros, y el ancho para circular es de 1 metro, de 90 o de 60, yo sumo las tres medidas. 40, 40 son 80 y 60, 1 metro 40. Entonces de acá mínimo habrá 1 metro 50, 1 metro 40, lo que sea. Entonces, conociendo las medidas, ¿verdad?, del mobiliario y de lo que se requiere para desarrollar la actividad como antropometría funcional, pues podemos ir determinando las dimensiones de nuestros elementos, de nuestros espacios. En este ejemplo del dormitorio, pues tenemos 2 personas durmiendo con 2 camas individuales, una mesa de noche, un gavetero con su televisor y un closet lateral. Investigando todas estas medidas y el espacio requerido para que la persona entre de frente y se siente en las camas, ¿verdad? Aquí una persona que pueda entrar y pararse lateralmente para usar el closet, pues podemos determinar las dimensiones del dormitorio. Y aquí hay una variación de ese dormitorio, teniendo más usuarios o teniendo actividades adicionales como ver televisión y trabajar, etc. El ejemplo que vamos a ver a continuación, aquí hay un error, no es el comedor, es un lavadero. Vamos a verlo, fíjense bien, estableciendo acá cuáles son los elementos o los mobiliarios que vamos a usar, sus dimensiones, y dejándole el ancho útil a la circulación para que las personas que van a estar acá, máximo una persona, máximo 2 personas van a estar allí, pero realmente normalmente es una persona, se esté moviendo acá, se esté desenvolviendo con la actividad de planchar, ¿verdad? Depósito de ropa limpia, guardado doblado de ropa limpia y lavado y almacenaje, pues entonces nosotros podemos, sumando estas medidas, obtenemos que son 2,20 metros, ¿verdad?, de distancia interna, y sumando estas 3 medidas, 0,50, 1,80 y 0,70, determinamos que son 3 metros de ancho que requiere el espacio internamente. Entonces, conociendo estas, repito, las medidas de mobiliario, las medidas antropométricas funcionales, ¿verdad?, y la cantidad de usuarios, podemos determinar las dimensiones de un espacio. Entonces, muchachos, vamos a asignar la siguiente actividad que corresponde a la clase de hoy, que dice de la siguiente manera. Vamos a construir una composición volumétrica abstracta. Cuando me refiero a abstracta, repito, no tiene que parecerse a ninguna edificación, no es una vivienda, etc. Es una composición abstracta, ustedes mismos la van a crear, la van a diseñar, carente de función, no debe ser con funcionalidad interna. En sentido vertical, vamos a tratar de hacerla en el sentido vertical, la composición volumétrica, de diferentes niveles, puede tener 2 o 3 niveles, no más de 3, porque, bueno, puede tener hasta 4 si quieren, no más de 4, porque ya más de 4 niveles pues empiezan a ser una columna de tipo edificio y de eso no se trata. Cuyos límites virtuales sean de 20 por 20 por 30, los límites virtuales es la envolvente, es decir, dicho de otra manera, más o menos es la base, lo que mide 20 por 20, y la altura serán 30 centímetros aproximadamente, que fue un poco más, no importa, la cual va a cumplir con los siguientes requisitos. Mediante el manejo de planos verticales y horizontales se deben identificar 2 espacios de primera jerarquía. ¿Qué se conoce con espacios de primera jerarquía en la arquitectura? Son aquellos espacios que para nosotros son más importantes, los más importantes. Y para jerarquizarlo podemos manejar lo que es las dimensiones, ancho por largo, pero también podemos manejar la altura. Por ejemplo, si yo tengo un espacio que mide 4 por 4 y le doy 6 metros de altura, contra un espacio que mide 4 por 4 y le doy 3 metros de altura, ¿cuál será más jerárquico o cuál tendrá más importancia? Ustedes desde el punto de vista del diseño están diciendo que el de 4 por 4 por 6 metros de altura es más importante que el de 4 por 4 por 3 metros de altura. Entonces, eso es una manera de jerarquizar los espacios.
También puede ser mucho más grande en planta. En vez de 4x4, bueno, puede medir 6x6, que es más importante, etcétera. Entonces debemos identificar dos espacios de primera jerarquía y dos espacios de segunda jerarquía. ¿Pueden haber más de 4 espacios? Pueden haber más de 4 espacios. Ustedes pueden hacer una composición abstracta que tenga 6, 5, 7, los espacios que ustedes quieran, pero yo tengo que identificar dos de primera jerarquía, que ustedes me digan, profesor, estos son mis dos espacios de primera jerarquía por esto y esto y esto. Y estos son mis dos espacios de segunda jerarquía por esto y esto y esto. Es una manera de aprender a jerarquizar, a darle importancia a nuestros espacios. Entonces, debe cumplir con este requerimiento. B, deberán plantearse diferentes tipos de control visual, es decir, una vez que hagamos nuestra composición, ustedes primero la plantean en un diseño, en un boceto y después la llevan a cabo. Esa es mi mejor recomendación. Vamos a plantear también entre espacio y espacio pues algunos controles visuales. En algunas lo pueden hacer impermeable, es decir, la pared totalmente cerrada. En otras semipermeable, controlándolo de alguna manera con aberturas, orificios, palillos, lo que ustedes deseen, elementos verticales o horizontales. Y una totalmente permeable que será totalmente abierta. Hacia donde sea permeable es bueno colocar de repente algo que nos ayude a identificar en la maqueta por qué estamos dejando esa vista permeable. A lo mejor coloco un arbolito hecho en maqueta. Bueno, y digo que si estoy en un espacio y quiero ver el arbolito, pues entonces lo quiero conectar visualmente. Quiero que haya continuidad visual y por eso es totalmente permeable, por ejemplo. Entonces eso va a suceder en cualquiera de los espacios. La maqueta no tiene que ser cerrada totalmente, es decir, yo no tengo por qué cerrar los 4 lados, porque si no va a quedar como una caja y no se va a ver lo que está pasando adentro. Yo recomiendo que se cierre solamente uno de los lados, ¿verdad? O cuando mucho 2 lados, nada más, y que los demás planos pues se coloquen abiertos, ¿verdad? Para nosotros poder ver lo que está sucediendo adentro. Repito, si se lo cierran los 4 lados no se va a observar absolutamente nada de lo que está pasando adentro. ¿Cómo pueden sostener los planos horizontales? Bueno, colocando un módulo central o un módulo en una parte que ustedes quieran, un elemento que puede ser un prisma, ¿verdad? Y ahí van intersectando y colocando sus diferentes planos. Luego en el grupo de WhatsApp les voy a colocar algunos ejemplos, ¿verdad? De cómo pueden realizar este tipo de planteamientos. Y C, deben identificarse un recorrido a través de los espacios usando rampas para conectar los diferentes niveles. Es decir, yo tengo que de alguna manera poder circular entre esos espacios. Si yo tengo un nivel arriba y un plano horizontal más bajo, ¿verdad? Entre uno y otro pues debo colocar una rampa, es decir, un elemento inclinado que me conecte los dos espacios. Debo establecer un recorrido desde arriba hasta abajo o de abajo hacia arriba, conectando todos los espacios. Ese recorrido hay que tener cuidado, tengan cuidado en atravesar espacios diagonalmente. Es decir, porque después que esté planteado el recorrido o que esté planteada la maqueta, yo voy a revisar el recorrido y voy a observar que los espacios no se atraviesen diagonalmente. Hay que tratar en lo posible de evitar eso. Y las opciones de materiales serán cartón 2 en kilo, 3 en kilo, un cartón más o menos grueso para trabajar. Ese cartón lo pueden cortar con el exacto, ¿verdad? Con tijera ni de chiste porque van a terminar sin dedos. Anime comprimido, está un poco escaso. Madera balsa, está escasísima. Palillos, paletas de madera, alambre, etc. Los demás elementos que ustedes quieran manejar. Algunos me han preguntado, profesor, ¿se puede cartulina doble faz o palina? Sí se puede, pero son cartulinas muy delgadas para este tipo de trabajo, entonces hay que ponerlas dobles, entonces gasta un poco más de material. Pero pueden trabajar con la cartulina doble faz, opalina, sulfatada, etc. Esa es la actividad número 1. De la actividad número 7, el inciso número 1. El inciso número 2 es el siguiente. En una hoja de formato DIN A3, dividida como indica la figura, es decir, como está acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6 espacios, digamos en sentido, o 6 columnas en sentido vertical, y 1, 2, 3, 4, 5 filas en sentido horizontal, ¿verdad? Van a hacer una cuadrícula lápiz y van a realizar la representación arquitectónica. Repito, representación arquitectónica. Van a investigar cómo se representa arquitectónicamente. No es dibujo artístico, por favor, compañeros, es arquitectónico. Los siguientes elementos:
A. Texturas como ladrillo, concreto, cristal, agua, grama, cerámica, teja criolla, madera, piedra, laja, piedra de río, teja asfáltica, etc. Acá van a colocar diferentes texturas, ¿verdad? Las que ustedes quieran. Y en los cuadros de abajo, pueden ser en los más inferiores, van a colocar diferentes tipos de árboles y escalas humanas. O pueden hacer la mitad en textura y la mitad en árboles y escalas humanas en diferentes posiciones, ¿verdad? Y diferentes tipos de escalas humanas. Escalas humanas es el personaje, la persona, ¿verdad? Dibujada de frente o en alzado, pero representación arquitectónica. Es para ir acostumbrándonos a representar, a dibujar con el lenguaje de arquitectura. Ese es el inciso número 2. El inciso número 3, en una hoja de formato DIN A3 dividida como se indica acá, es decir, en 4 porciones, 4 rectángulos, van a dibujar una escala gráfica en 4 colores diferentes, en técnica de trazos de líneas. Es decir, ustedes van a hacer acá, ¿verdad? Normalmente el ancho de este rectángulo donde hacemos las divisiones de los cuadros pequeños es aproximadamente unos 5 o 6 centímetros. Van a hacer su escala gráfica de degradado, es decir, toman acá el color azul, el color rojo, verde, amarillo, el color que ustedes deseen, o naranja, y con trazos van a ir degradando los colores. Recomendación para esta parte del ejercicio: ustedes van a hacer en el primer cuadro trazos en un sentido, ¿verdad? En el segundo van a repetir los trazos en el primer sentido y le colocan arriba otro trazo en el segundo sentido. En el tercer cuadro repiten los dos primeros o los dos anteriores trazos y le agregan un trazo adicional en otro sentido. Y así cada vez que van avanzando uno de los cuadros van adicionando un trazo adicional, es decir, van montando arriba una capa de trazo con el color, y cuando se den cuenta van a terminar acá siempre en el tono más oscuro y comenzando con el tono más claro. Esa es una técnica. Pueden usar la técnica para los 4 colores diferentes y listo. Entonces la escala gráfica la van a dibujar en este rectángulo compuesto por 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuadrados. Es decir, vamos a tener 6 degradados o 6 tonos diferentes del mismo color. Esto obviamente queda en blanco. El formato de entrega será mediante imágenes fotográficas, como hemos hecho en otras oportunidades, en el cual debe aparecer el alumno, lo van a subir a la plataforma en la fecha indicada y enviarlo al correo del profesor en la fecha que se le asigne. Bueno, compañeros, entonces esta actividad se compone de 3 incisos o de 3 partes. La fecha de entrega se las voy a comunicar por el grupo de WhatsApp. Bueno, ha sido todo por hoy, espero que estén bien. Chao.